Gloria a Dios. Este viernes ya es la vigilia. Amén. Puse el póster en mi Facebook. Si usted me tiene como amistad, ¿verdad? Muy probable ya lo miró. Allí en el póster está la dirección, ¿verdad? En el póster dice 8:30. Amén. Ellos pusieron este horario para que la gente llegue temprano, ¿verdad? Pero la vigilia inicia a las 9. Amén. La vigilia inicia a las 9, ¿verdad? Allí en el póster está la dirección, ¿verdad? Si usted no me tiene como amistad, ¿verdad? Pues al final del servicio pregúnteme la dirección para que yo se la pueda dar, para que usted la pueda apuntar. Amén. Es 1 hora y media de manejo, ¿verdad? Ya miré el GPS, ¿verdad? Así que pues yo le recomendaría que salga de aquí a las 7 para que se vaya tranquilo, ¿verdad? Obviamente si se va a las 7:30 pues todavía antes de llegar, ¿verdad? Pero ya ve que cuando se trata de tráfico uno nunca sabe, ¿verdad? Accidentes, etcétera, ¿verdad? Así que pues yo le recomendaría que se fuera de aquí a las 7, ¿verdad? Para que así usted se vaya tranquilo, ¿verdad? Y no esté preocupado, ¿verdad? Que si se topa con tráfico, etcétera, ¿verdad? Y así no se estrese durante el camino. Amén. Así que es este viernes, hermano, ¿verdad? Yo sé que el grupo de alabanza va a ir, ¿verdad? Yo sé que hermano Ramiro y su esposa van a ir. Amén. Tengo entendido que la hermana Connie va a ir. Amén. Gloria a Dios. Hermana Margarita, ¿verdad? Me había sido, me ha hecho mención, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Los demás aún no estoy muy seguro, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que pues hermanos, el que no pueda pues entiende, ¿verdad? Hasta a nadie se le está obligando, ¿verdad? Esto es bendición para nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que los demás, ¿verdad? Que si les sea posible pues vaya, ¿verdad? Usted va a ser muy bendecido, ¿verdad? Va a conocer a otra iglesia, ¿verdad? Va a conocer más hermanos en Cristo, amén, y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Amén. Oh, hermano Rafael, ahí. Hermano Rafael, de verdad, gloria a Dios. Me imagino que también su esposo, ¿verdad? Gloria a Dios, amén, hermano Rafael, ¿verdad? Gloria a Dios. Los que van a manejar, ¿verdad? Pues mantengan la disposición de que si hay ocupa Raiter, ¿verdad? Que pues presten su carro, ¿verdad? Para que esa persona se pueda ir con ustedes, ¿verdad? Los que ocupan Raiter, no se esperen hasta el último momento, ¿verdad? Ahorita al finalizar el servicio, si usted quiere ir y ocupa Raiter, investigue de los que manejan quién va a ir, que tenga disponibilidad en su carro para que pueda ir con ellos. Amén. No lo deja a último momento. Amén. Ahorita a finalizar el servicio. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen todo su estudio? Amén. Bueno, todos los niños menores de 12 años están despedidos. Dios bendiga a los niños en la congregación. Todos los niños menores de 12 años. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Todos tienen estudio? Bueno, pues de pie no nos vamos a hacer una oración. Amén. Dios bendiga a todas las personas que nos están sintonizando por Facebook Live. Amén. Espero en el Señor que se esté gozando, ¿verdad? Y que esté recibiendo y vaya a recibir palabra de Dios. Amén. Yo le aconsejo, ¿verdad? Gloria a Jesucristo, que si no tiene un lugar donde congregarse, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Está disponible. Las puertas están abiertas para todos aquellos que gusten visitarnos. Amén. Gloria a Jesucristo, ¿verdad? No entre en ese espíritu de que ya me acostumbré en la casa. Amén. No funciona de esa manera. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Qué bueno que, ¿verdad? Se puede transmitir la palabra por medio de las redes sociales, pero eso jamás va a reemplazar el congregarnos. Amén. Jamás va a reemplazar el congregarnos. Amén. Así que no permita eso. Amén. ¿Verdad? Si estamos muy lejos, busque una iglesia con sana doctrina. Amén. Pero no deje de congregarse, ya que la comunión los unos con los otros es tan necesaria como la comunión con Jesucristo. Dios bendiga a todas las personas que nos están sintonizando de Rosarito. Amén. Gracias por estar participando de estos estudios. Amén. Señor les guarde y les bendiga. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre mío, te doy gracias, Señor, por este hermoso servicio y por tu bella presencia entre nosotros.
Te pido, Padre, que me ayudes, Señor, a dar esta enseñanza con sabiduría, con gracia y con poder, y poder ser de bendición y edificación a tu congregación. Abre todos nuestros oídos y todos nuestros corazones para poder seguir creciendo en tus sagradas escrituras, Padre, y cada día someternos más a ella, sujetarnos más a ella, no buscar nuestro propio interés, Señor mío, sino buscar tu interés, buscar tu voluntad, buscar tu deseo para nosotros, que está escrito en tu palabra, que contiene tu constitución, tus mandamientos, tus preceptos para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso al Señor, amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Gloria a Dios. Continuamos con nuestro curso de panorama bíblico, ¿verdad? Ya terminamos primera y segunda de Samuel, ¿verdad? Gloria a Dios. Si usted faltó a sus estudios, ¿verdad? Recuerde que todo se queda grabado en la página de la iglesia en Facebook. Usted puede ir allí, ¿verdad? Y buscar estos estudios y allí los va a encontrar. Amén. Este día vamos a iniciar ya este libro de Reyes, ¿verdad? En esta lección vamos a estar estudiando solamente Primera de Reyes. No pude meter ambos libros, contienen mucha historia, ¿verdad? Así que ya esta lección por sí sola es de 9 páginas. Amén, gloria a Dios. Y si metía los 2 libros, pues, ¿verdad? Aquí nos íbamos a aventar vigilia. Amén, gloria a Dios. Así que tuve que dividirlo, ¿verdad? Así que el día de hoy solamente vamos a estar estudiando Primera de Reyes. Recuerde que bastante de lo que voy a decir se encuentra allí en su bosquejo. Usted me tiene que seguir con sus notas, ¿verdad? No tan solamente con su oído. Amén. Si usa su oído y usa sus ojos, más fácil va a retener la información. Amén. Porque está usando no tan solamente un sentido, sino que está usando 2. Amén. Así que hágame el favor, ¿verdad? de seguir el estudio de esta manera. Recuerde que comentario que yo agregue, apúntelo, ya sea allí en sus notas. Si usted trae cuaderno, en su cuaderno, amén, que yo le recomiendo que lo haga de esa manera. O si trae aparato electrónico, lo puede hacer en su aparato electrónico. Solamente recordemos de mantener aparatos electrónicos en silencio y no usarlos para distracción. Pero usted puede usar su aparato electrónico, su cuaderno o las mismas notas que se les ha otorgado. Amén. ¿Estamos listos para iniciar? Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Amén. Primera y segunda de Reyes. Esta es la lección número 10. Amén. Y vamos a estar enfocándonos solamente en Primera de Reyes este día y después estudiaremos Segunda de Reyes. Punto 1, tema: el ascenso, las glorias y la decadencia del reino hebreo, o sea, de Israel, de acuerdo a la aceptación o rechazamiento de su Dios por el pueblo. Amén. O sea, en este libro miramos, ¿verdad?, como Israel sube y baja, sube y baja. Amén. Miramos, ¿verdad?, como de repente son una potencia y como de repente se van hasta abajo. Y todo esto tenía que ver, ¿verdad?, con su relación con Dios. Amén. Cuando vivían conforme la palabra de Dios, prosperaban. Cuando se alejaban de Dios, decaían. Amén. Son principios del reino. Amén, hermanos, y son principios que aplican en nosotros, en nuestra vida espiritual. Cuando vivimos sujetados a Dios, prosperamos en la atmósfera del reino, prosperamos en lo espiritual. Pero cuando usted y yo estamos decayendo en nuestra sumisión y sujeción al Señor, hermano, entonces se comienza a notar en nuestra vida espiritual. Cuanto antes eras próspero espiritualmente, ahora estás decayendo espiritualmente. ¿Estás bien con el Señor? Vas a estar bien espiritualmente. ¿Estás mal con el Señor? Vas a estar mal espiritualmente. Amén. También muestra que la relación del pueblo con Dios a menudo depende de la actitud del monarca reinante, o sea, del líder de la congregación, del líder del pueblo. Amén. En Reyes vemos algo muy importante acerca del liderazgo. Amén. Que cuando el líder, el rey del pueblo era bueno, usualmente el pueblo era bueno. Amén. Cuando el líder, el rey de la congregación del pueblo era malo, usualmente el pueblo era malo. Amén. En su mayor parte. Amén. Obviamente sabemos, ¿verdad?, que cuando el rey era malo, no todos, ¿verdad?, se iban, ¿verdad?, a la idolatría. Siempre había un grupo, ¿verdad?, que se mantenía fiel a Dios. Pero en su mayor parte sí seguía la maldad de su líder. ¿Por qué? Porque el líder tiene esa gran influencia sobre el pueblo.
De igual manera, cuando el líder era bueno, ¿verdad?, la mayor parte de Israel, ¿verdad?, era recta y justa delante de Dios, pero nunca faltaba aquellos pocos que seguían, ¿verdad?, en su necedad, ¿verdad?, y viviendo conforme su postura en vez conforme la palabra de Dios. Pero Reyes sí nos enseña este principio, que el líder tiene una gran influencia de la vida espiritual de la congregación. Amén. Si el pastor está mal, ¿qué cree que la congregación va a estar mal? Si el pastor está bien, pues la mayor parte de la congregación va a estar ¿qué? Va a estar bien. Amén. Esa es la influencia que uno como líder tiene sobre la congregación y sobre el pueblo. Y lo miramos en Reyes, hermano, bien claro. Amén. El rey era bueno y todo el pueblo hacía bien. El rey era malo y la mayor parte del pueblo se iba a la maldad. Amén, que era bien establecido. Pero en Apocalipsis, hermano, también se establece esto. Amén, cuando se le habla a las 7 iglesias. Apocalipsis 2, verso 1 al 5 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Cuando Juan recibe esta revelación, al primero que se le dice, que se le debe describir de esta iglesia, es a los ángeles de cada una de estas iglesias. Miren, punto A: el pueblo y su líder están altamente conectados. Tanto el libro de Reyes nos demuestra esto, como el mensaje en Apocalipsis a las 7 iglesias. Amén. Ángel, el significado, punto B, literal de la palabra es mensajero. Esa es la palabra griega. Amén. Esta palabra, hermano, depende mucho de su contexto, a qué se está refiriendo. Amén. Para saber a qué se está refiriendo, necesitamos estudiar el contexto. Si se está refiriendo a un ser angelical o si se está refiriendo a un mensajero de Dios. Amén. En este caso, el contexto le está escribiendo al ángel de la iglesia. O sea, hermano, le está escribiendo a una congregación. ¿Cuántos aquí han visto que un ángel pastorea una congregación? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han visto que un ángel venga y doctrina la congregación? Nadie. Entonces, hermano, en este contexto, esta palabra griega, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un ser celestial o a una persona que es el mensajero líder de la congregación? Al mensajero. Amén. Aquí está lo tremendo. Le está hablando primero al mensajero. Fíjese, hermano, lo que esto nos está revelando. Si el mensajero cambia, el pueblo cambia. Antes de escribirle al pueblo, primero al ángel, primero dile al mensajero. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que él se había dejado de su primer amor y en consecuencia de ello, la mayor parte de la congregación. Pero si él regresaba a su primer amor, entonces la mayor parte de la congregación iba a ser regresar a su primer amor. Estos textos, hermanos, dejan bien claro qué tan conectados está el líder con el pueblo. Amén. Bastante. Ok, punto 2. Autor. El libro de Primera de Reyes no especifica el nombre de su autor. La tradición es que fue escrito por el profeta Jeremías. Es la tradición judía y es lo que nos sujetamos. Amén. Es lo que creemos, y la manera en que se enseña que Jeremías hizo esto es que él recopiló, así se dice, recopiló escritos de otros profetas como Natán, Gad, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, hizo, ¿verdad?, lo que conocemos como el libro de Reyes. Amén. Y otro punto a notar es que Reyes, hermano, como hemos estudiado, ¿verdad?, y nos hemos dado cuenta que muchos, ¿verdad?, de los libros, ¿verdad?, se cambiaron cuando se traducieron.
¿verdad? Su nombre y la manera en que estaban ordenados. Reyes es lo mismo. Originalmente Reyes no era Primera y Segunda de Reyes, eso era solamente un libro, era solamente Reyes. Pero cuando se hizo la primera traducción, ¿verdad? ¿Cuál se acuerda cuál fue la primera traducción? La Septuaginta, y después fue la Vulgata Latina. Amén. Cuando se hizo la primera traducción, ¿verdad? Que fue solamente del Antiguo Testamento, porque solamente existía el Tanakh en ese tiempo, todavía no se había hecho un nuevo pacto. Amén, gloria a Dios. Cuando se hace la primera traducción por necesidad de que se estaba perdiendo el lenguaje hebreo a griego, ¿verdad? Se hicieron ciertos cambios, que después cuando se hace la otra traducción, ¿verdad? La Vulgata Latina se mantiene, y después, ¿verdad? Se empiezan a hacer las demás y se queda en ese orden. Amén, que no nos afecta, pero es necesario saberlo, ¿verdad? Que históricamente, ¿verdad? Y originalmente, ¿verdad? Reyes no era Primera, Segunda de Reyes, era solamente Reyes. Amén. Ok, espacio de tiempo, de la muerte de David hasta el reinado de Jordán sobre Israel, cubriendo un periodo de 118 años, de 1500 a 897 antes de Cristo. Recuerden, hermano, estos son tiempos, ¿verdad? Con aproximaciones, ¿verdad? Nada es exacto. Es muy difícil dar una fecha exacta. Usted va a buscar otro comentario y le va a dar otra fecha. Amén. Luego va a buscar otro comentario y le va a dar otra fecha, ¿verdad? Pues se va a notar que no hay mucha diferencia, sino que están entre los 50 y los 100 años de diferencia. Sociedad, amén, ¿verdad? Pero son solamente aproximaciones. Y pues este libro, ¿verdad? Inicia, ¿verdad? Con la muerte, ¿verdad? Y la vejez de David. Segundo de Samuel terminó, ¿verdad? Con el último pecado, ¿verdad? Registrado, al menos, de David, que fue el censo. ¿Todos se recuerdan? ¿Verdad? Cuando hizo el censo, amén. Y pues Primera de Reyes, ¿verdad? Está iniciando con la vejez de David y su muerte. Bueno, punto 4, vamos a estudiar el contenido de este libro. Primeramente, el establecimiento del reino de Salomón. Amén. Todo esto, ¿verdad? Comienza a suceder con la conspiración de Adonías. ¿Quién sabe quién era Adonías? Era el hijo mayor de David. Amén. A menos el que quedaba. Porque recuerde, Absalón había ¿qué? Muerto. Amón había ¿qué? Muerto. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y creo que había otro más que era Quimeliat, algo así, no me recuerdo bien su nombre, pero estaba estudiando, ¿verdad? Y la razón, según tradicionalmente se cree que pues ya no se hace mención de él, que porque murió joven. Se cuenta su nacimiento, pero de allí en adelante ya no se escribe más de él. La tradición y la historia es que murió joven. Por lo tanto, ya el último, el que quedaba como mayor, ¿verdad? Era Adonías. Amén. Ok, continuamos, ¿verdad? La conspiración de Adonías se encuentra en el capítulo 1, desde el verso 11 al 38. Amén. Pero vamos a empezar estudiando la vejez de David, porque eso inicia, ¿verdad? De que Adonías ya tome la acción de querer rebelarse y tomarle el trono a David. Amén. Su punto A, David era viejo y débil. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 1 al 4, siguiente página. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscarán una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallarán a Abisag, sunamita, esta fue la joven, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca, ¿qué? Nunca la conoció. Aquí nos queda claro, hermano, que eso no fue un acto sexual. Esto no fue un acto sexual. Amén. Miren, en su ancianidad, el rey David padecía de problemas circulatorios y tenía dificultad para mantener la temperatura normal del cuerpo. El personal del palacio propuso como solución que una joven virgen enfermera lo cuidara y por la noche lo calentara con su cuerpo. Esto está en armonía con las costumbres médicas de aquella época. Tanto el historiador judío Josefo del primer siglo como el médico griego Galeno del segundo siglo registran estas prácticas, hermano. Amén. Tenemos que entender, hermano, que la medicina de ese tiempo era muy diferente a la nuestra. Era más natural que la nuestra. Amén. Yo creo que todos aquí hemos visto películas, ¿verdad? De que cuando están, ¿verdad?, en el frío,
¿verdad? Y no tienen manera de calentarse para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que hacen esas dos personas? ¿Verdad? Unen sus cuerpos. ¿Por qué? Porque el cuerpo produce calor. Amén. Hoy en día tienes problemas de circulación, pues ¿verdad? Te mandan que medicina, que esto, etcétera. Amén. Pero en ese tiempo no era así, ¿verdad? Pero obviamente ellos tenían el conocimiento de que un cuerpo podía calentar otro cuerpo. Amén. Y el calor mejora la circulación de la sangre. ¿Sabía usted eso? Por esa razón, cuando usted tiene un músculo que le duele, ¿verdad? Una de las cosas que hacemos donde yo trabajo es que agarramos una toalla caliente y se la ponemos en el músculo. Amén, porque el calor ayuda a que el músculo se comience a relajar y la sangre comience a circular. Amén, así que el calor produce que la circulación de la sangre mejore. Amén, esto es lo que ellos estaban tratando de hacer con su rey. Lo estaban atendiendo médicamente. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y obviamente queda bastante registrado en la historia que era una práctica de aquellos tiempos. Amén. Ok, segundo punto. Su hijo mayor Adonías se dio cuenta de que Salomón iba a heredar el reino. Amén. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 24 a 25, nos revela y nos enseña, hermano, que desde el nacimiento de Salomón ya se había profetizado que él iba a heredar el trono. Entonces, quiero entender esto, que Adonai estaba consciente, hermano. Y cuando él ve que su papá estaba envejeciendo, hermano, él sabía que tarde que temprano David le iba a dar el trono a Salomón. Él tenía que tomar acción antes de que David le diera el trono a su hijo Salomón. Amén. Por eso es que todo esto de verdad está conectado. Amén. Pero mire, segundo de Samuel 12, 24, 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegando hasta ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, y así llamó su nombre. ¿Cómo? Noten que Salomón recibió dos nombres, uno físico y uno espiritual. Qué tremendo, ¿no? Ok, un poquito de contexto, aunque los que estuvieron aquí para primera y segunda de Samuel ya deberían de saber esto. Amén. Uno de los pecados de David, ¿verdad?, fue que cometió adulterio. Amén. Con Betsabé, ¿verdad?, cayó en tentación. Amén. Y entonces, ¿verdad?, Betsabé queda embarazada, y ¿qué hace David? Va y mata al marido de Betsabé. Después de esto, ¿verdad?, la toma como mujer, ¿verdad?, como esposa. Amén. Y si el profeta va y le dice, ¿verdad?, hiciste mal, esto, lo otro, lo corrige. David se arrepiente, pero tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Cuál fue este? Que el niño que nació de ese adulterio, ¿qué le pasó? Murió. Amén. Y entonces David va y consuela a Betsabé, ¿verdad? Vuelven a tener intimidad, y de esa intimidad nace Salomón. Cuando nace Salomón, miren lo que se profetiza de este varón. Salomón en hebreo es Shelomo, que proviene de la palabra Shalom. Amén. Dice pacífico, pero miren lo que también significa. ¿Qué significa? Sucesor de David. Miren lo que David anunció, porque este nombre no se lo puso el profeta, este nombre se lo puso ¿quién? David. David está anunciando que Salomón iba a tomar su trono. Salomón iba a ser su sucesor. Desde el nacimiento, hermano, ya se había elegido de Salomón que él iba a heredar el trono de David. Ahora note el nombre espiritual de Salomón: Jededías. En hebreo, Jedediah, amado de Yahweh o amado de Jehová. Amén. Estos nombres nos revelan, hermano, como desde el nacimiento de Salomón se había profetizado su destino, ¿verdad? Y cómo Adonías era posible saber quién iba a tomar el trono de David, porque el mismo nombre significaba eso. Adonías le decía a su hermano cada día: Salomón, Salomón, sucesor de David, sucesor de David, sucesor de David. ¿Lo sabía o no? Pues claro que sí, hermano, lo sabía, ¿verdad? Ok, continuamos. Junto a sus seguidores, estamos hablando de Adonías, enrojó y se nombró rey a sí mismo. Primera de Reyes, capítulo 1, versos 5 al 6. Entonces Adonías, hijo de Agí, se rebeló diciendo: yo reinaré, ¿verdad?
Si Adonías no estuviera consciente de esto, no se le podría considerar rebelión. Pero se le está considerando ¿qué? Rebelión. ¿Por qué se le está considerando rebelión? Porque él sabía que estaba yendo en contra tanto de la voluntad de su padre como contra la voluntad de Dios. Amén. Diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había ¿qué? Nunca le había ¿qué? Entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Un principio que yo les enseñé cuando estudiamos teología sistemática acerca de la palabra de Dios, de cómo entenderla e interpretarla, es que todo está escrito como está escrito por alguna razón. Amén, que no hay coincidencias en ella. Si se escribió esto de David, que como padre nunca le había entristecido, ¿usted por qué cree que se escribió esto? Porque está dando la razón de la rebelión de Adonías. Por eso. O sea, la escritura nos están enseñando, nos están revelando que David pudo llegar a prevenir esto. Si él lo hubiera, hermano, instruido, disciplinado, corregido bien a su hijo. Pero ¿qué es lo que pasa? El amor como padre le ganó. Y nunca estuvo dispuesto a ¿qué? Entristecer. Fíjese, hermano. Nunca estuvo dispuesto a entristecer a su hijo. Hermano, ya vamos ahorita en Primera de Reyes. Desde que iniciamos Génesis, ¿cuánta enseñanza no se le ha dado a los padres? Una tras otra vez, hermano. Las Sagradas Escrituras les han dado a los padres continuamente, desde que iniciamos Génesis. Porque la vida de un hijo, hermano, depende mucho de su instrucción en su hogar. Y hay muchas cosas que se pueden prevenir cuando tienen padres, hermano, que los están instruyendo conforme a la palabra de Dios. Cuando no tienen temor, hermano, de disciplinarlos, de entristecerlos, de corregirlos, de instruirlos, se pueden prevenir bastante cosas en su vida. Desgraciadamente, hermano, en David miramos este patrón. Miramos este patrón. Estudia los hijos de David. ¿Qué hizo Amón? Violó a su hermana. ¿Qué hizo Absalón? Mató a su hermano. Y después le quita el trono a su padre. ¿Y qué hace? Se acuesta con sus mujeres. Su propio hijo. Hermano, eso es horroroso. Esto es como cuando miramos en el Nuevo Pacto, en el libro de Hechos, cuando había un hijo que se estaba acostando con su madrastra. ¡Qué perversión, hermano! Esto es algo horroroso, iglesia. Y miramos que David sufrió esto con sus hijos. Todo, hermano, ¿verdad? Por no llevar a cabo esas instrucciones de la palabra que nos enseña como padres. Tienes que disciplinar tus hijos. Tienes que corregir tus hijos. Tienes que instruir tus hijos. Bastantes cosas se pueden prevenir, hermano, en la vida de nuestros hijos. Si usted y yo, hermano, hacemos el trabajo que Dios demanda de nosotros. Obviamente eso nunca garantiza nada. Pero hay más probabilidad, hermano, que viva sirviendo a Dios que a que se aleje. Punto D. Natán el profeta, al saber de esto, aconsejó a Betsabé que se lo dijera a David. Y le recordará que él había prometido que Salomón sería rey. ¿Cuándo prometió David esto? Pues cuando le nombró Salomón, sucesor de David. Primera de Reyes 1, capítulo 11, verso 13. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agí, sin saberlo David nuestro Señor? O sea, lo hizo a sus espaldas. Bueno, pues ahora, y toma, siguiente página, mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. ¿Por qué, hermano? Porque en aquellos tiempos los reyes mataban a las personas que eran peligro para su trono. Obviamente el profeta sabía, si no se hace nada y literalmente se queda como rey, la vida de Salomón y la tuya corre en peligro. Tienes que ir a hablar con David. Ve y entra el rey David y dile: Rey, Señor mío,
¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonai? Amén. Y después de esto, si usted sigue leyendo, ¿verdad? Betsabé sale, entra Natán, ¿verdad? Y Natán ya le explica lo que estaba pasando, ¿verdad? Y entra Betsabé, y ya David le dice a Betsabé que él iba a cumplir con su palabra. Pero seguimos leyendo. Salomón escogido por David. Esto se encuentra todavía en el capítulo 1, del verso 39 al 53. Al oír esto David, o sea, lo que le había dicho Betsabé y Natán, al oír esto David arregló inmediatamente para que Salomón fuera nombrado rey. Primera de Reyes capítulo 1, verso 28 al 30 dice: entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. ¿Por qué? Porque Betsabé había salido. Amén. Ahí en ese momento había entrado, Betsabé había llegado, le había dicho a David lo que acabamos de leer, pues después entró el profeta. Entonces, ¿verdad? Ella tenía que salir, ¿verdad? Y solamente, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Platicar. Amén. Y ya cuando Natán le dijo, entonces David llama a entrar a Betsabé, ¿verdad? Y le dice lo que le dice. Ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Note las razones por las cuales David va a cumplir su palabra. Y juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. So le da el trono a Salomón. Amén. Toma acción después de lo que Betsabé y Natán le anunciaron acerca de Adonías. Pero noten, hermano, la belleza de este texto, que David está diciendo y revelando, porque Dios fue fiel a su palabra en mi vida, yo seré fiel a mi palabra en tu vida. Porque Dios no me falló sus promesas, yo no te voy a fallar en la mía. Porque Dios me ayudó en mis angustias y me perdonó mis pecados, alabado sea el nombre de Jesús. Yo voy a cumplir el juramento que te hice. Amén. O sea, esto es bello. Amén. ¿Verdad? Usted y yo podemos sacar varias enseñanzas de esto. ¿Verdad? Dios ha sido fiel a sus promesas. Nosotros deberíamos ser fiel a la palabra, ¿verdad? Que anunciamos y dijimos, ¿verdad? Cuando confesamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a mi persona. Porque Él es fiel a mi persona, yo voy a ser fiel a su palabra. Yo voy a ser fiel a lo que confesé, que le voy a servir, que le voy a amar, que le voy a adorar, que le voy a alabar y que el resto de mi vida se lo voy a entregar. Su fidelidad debe de producir fidelidad en mí hacia Él. Fíjense nomás, hermano, todo este pasaje. Su fidelidad de Él hacia mí tiene que producir fidelidad en mí. Ponga eso en Facebook. Adonai, siguiente punto. Enterado que Salomón había sido proclamado rey, corrió los cuernos del altar. Fue despedido por Salomón con una advertencia. Y se hacía esto porque se creía, ¿verdad?, que tenían la esperanza de que Dios los cuidara con su presencia. En Primera de Reyes capítulo 1, 50 al 53 dice: mas Adonai, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: vi aquí, Adonai tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo: júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Noten que Adonai no era tonto, él sabía que se había revelado, él sabía que había hecho mal, y él sabía que merecía morir por lo que había hecho. Noten. Y Salomón dijo: si él fuera hombre de bien, ninguno de sus cabellos caerá de tierra, mas si se hallare mal en él, ¿qué? Morirá. Amén. Esto se aplica a lo espiritual. Si tú eres una persona de bien, no se va a tocar ni un solo cabello de tu cabeza, porque todos los cabellos de tu cabeza están contados por el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Pero si eres una persona de mal, ciertamente morirás.
Y envió el rey a Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. O sea, Salomón lo perdonó. Desgraciadamente, hermano, Salomón le dijo, si eres hombre de bien, no te va a pasar nada. Pero si eres hombre de mal, vas a morir. Este varón no supo tomar la oportunidad que se le había dado. Después muere el rey David y este condenado sin vergüenza va a la madre de Salomón. Se atreve a ir con la madre del rey y a tratar de hablarle con astucia, de engañarla y de decirle, hey, ven con tu hijo, dile que me dé a esa muchachita que cuidaba de mi padre como esposa. O sea, todo esto, Adonai lo estaba haciendo con el propósito de agarrar influencia en el reino. Pero Salomón se dio cuenta de esto. Betsabé no. Usted puede ver esto en su Biblia. Betsabé no se da cuenta. Así que él va y le pide esto a Salomón. Hijo, ¿por qué no me cumples esto? Mira, tu hermano quiere esta mujer como esposa. ¿Por qué no se la das? Ah, mira, Adonai, lo perdoné y le dije que si hacía bien nada le iba a pasar. Pero ahora se atreve a ir a mi madre. No, te pasaste. Y entonces muere. Y le sucede como dijo, si haces bien nada te va a pasar, pero si haces mal vas a morir. Amén. Y después se registra la muerte de David en capítulo 2, verso 1 al 11. Continuamos. La ascensión de Salomón se encuentra en el capítulo 2, de verso 12 al 46. Solamente vamos a leer el verso 12, hermano, ¿eh? De Primera de Reyes, capítulo 2. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. O sea, la sucesión de Salomón tuvo la aprobación de Dios. Y Salomón ejerció una autoridad, prosperidad y renombre sin oposición. O sea, hermano, fueron uno de los tiempos más prósperos de Israel. Amén. Y aquí hay también una enseñanza, que cuando tu ministerio es aprobado por Dios, se ve la mano de Dios. Cuando tu ministerio es aprobado de Dios, se ve la mano de Dios. Amén. Y es lo que se vio en el ministerio, en el reinado de Salomón. Ok, continuamos. Punto B, el reinado de Salomón. Iniciamos con la sabiduría de Salomón, que se encuentra en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Primera de Reyes. Dios ofreció a Salomón cualquier cosa que pidiere. Salomón pidió sabiduría. Amén. Noten el corazón de este varón, ¿verdad? Si alguien se le dice, ¿qué quieres? ¿Verdad? Y yo te doy lo que tú quieras, ¿verdad? Mucho lo primero, quiero millones de dólares, quiero ser sano de esto, quiero, ¿verdad?, esta casa. Mas sin embargo, este varón no estaba pensando en su beneficio personal, amén, sino que estaba pensando, amén, en agradar a Dios. Fíjese, hermano, qué tremendo es esto. Amén. Cuando usted y yo aprendemos a pensar conforme la palabra de Dios, vamos a pedir adecuadamente. Tenga eso mucho en mente. Vamos a leer la escritura. Y se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras y yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia. Siguiente página. Tu siervo David, mi padre. Noten, porque él le hizo gran misericordia. Lo dice, porque él anduvo delante de ti, ¿en qué? En verdad. ¿En qué? ¿Y en qué más? En rectitud del corazón. Por eso Dios le mostró misericordia. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijos a él, que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no soy cómo entrar ni salir. No era un chamaco, ya era adulto, ¿verdad? Pero noten la humildad de este personaje, de este siervo.
Amén. Yo sé que si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Eso es tener humildad, hermano. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Yo te necesito para poder pastorear. Yo te necesito para poder servir. Yo te necesito para poder dar un estudio bíblico. Yo te necesito para todo lo que yo ejerza. Porque sin ti yo no quiero, pero también yo sé que sin ti yo no puedo. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, que 100 años, que 120 años, ni pediste para ti riquezas, dame una buena economía, ni pediste la vida de tus enemigos, ayúdame con mis tribulaciones, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio, o sea, porque me pediste sabiduría para hacer las cosas bien delante de mí, y aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 3. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Sonote, porque Salomón pidió conforme a la voluntad de Dios. Amén. Salomón termina recibiendo el resto de la provisión. Cuando usted y yo, hermano, pedimos conforme a la voluntad de Dios, en vez de estar pidiendo solamente, ¿verdad?, por nuestros placeres, amén, sino que pedimos, hermano, por las cosas importantes. ¿Cuáles son las cosas importantes, hermano? Mantenernos firmes, ser obedientes, ser sumisos, cumplir con la palabra de Dios. Cuando pedimos que Dios nos ayude con las cosas importantes, Dios te beneficia con las cosas menos importantes. Busca primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Pon primero las cosas importantes y entonces las cosas menos importantes. Pero a veces no recibimos las cosas menos importantes, que es la economía, que es la salud, que es la larga vida. Son menos importantes, hermano, porque de allí no depende tu salvación. Tu salvación no depende si vives 20 o 120 años. Tu salvación no depende si eres pobre o rico. Tu salvación no depende de esas cosas, hermano. Tu salvación depende que seas obediente a Dios. Pero cuando usted y yo aprendemos a poner primero lo importante, entonces Dios otorga lo menos importante. Qué tremendo, hermano. Recuerde eso. Punto C. Salomón mostró su gran sabiduría al tratar con dos rameras. Esta historia está registrada para que usted y yo veamos cómo Dios le otorgó esta ciencia, este entendimiento a este siervo de Dios. Punto 1, Segunda de Reyes, capítulo 3, versos 16 a 28. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer moramos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar a luz que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa, o sea, no había testigos. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Amén. Hasta cuando yo y mi esposa nos estábamos preparando, ¿verdad?, para el nacimiento de Lucas, ¿verdad? Esta es una de las cosas que se nos enseñó, ¿verdad?, que el recién nacido jamás debe dormir con los padres. Amén, porque corre el riesgo, ¿verdad?, durante la noche, pues uno ahogado, ¿verdad?, y no darse cuenta. Amén, pues esto fue lo que sucedió.
Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, y que el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Siguiente página. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Amén. O sea, Salomón estaba entre la espada y la pared. ¿Qué haces tú en una situación, iglesia, donde no tienes evidencia de nada, testigos de nada, y uno te dice, no, él está mintiendo, no, él es este que está mintiendo? Pues ¿qué haces? Tú no sabes quién te está diciendo la verdad, porque no estuviste allí presente. Tanto el uno como el otro puede estar mintiendo en una situación así. O sea, te pone entre la espada y la pared. Por aquí miramos la sabiduría de Salomón, que Salomón sabía que si él, hermano, decretaba que se le quitase la vida al hijo, a la verdadera madre le iba a doler más que a la falsa madre. Note. Amén. So él provoca dolor para ver quién era la mamá de este niño. Y al ver que una de ellas sí estaba doliendo, mientras que la otra no, se da cuenta, ¿sabes qué? Ella es la madre de este niño. Amén. Gloria a Dios. Bueno, proseguimos al siguiente punto. La construcción del templo. La construcción se encuentra en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Primera de Reyes. Amén. Punto A, preparación. Salomón hizo alianza con Irán, y así, ¿verdad?, tuvo la provisión de madera, los cedros del Líbano, ¿verdad? Los planos fueron dibujados, básicamente una ampliación y obra acabada del tabernáculo. Fue algo muy similar al tabernáculo. El templo también tenía un lugar santo y un lugar, ¿qué? Santísimo. Amén, gracias al Señor. Brazo muy similar, ¿verdad? Y se hizo la recolección del oro y bronce, ¿verdad? Y corte de las piedras, y la edificación, ¿verdad?, de ese templo demoró 7 años. Usted puede estudiar esto en casa, ¿verdad? Yo solamente estoy dando un resumen, ¿verdad? Y lo estamos tratando de enfocar en las historias que más resaltan. Punto 3, la dedicación del templo, capítulo 8, la nube de la gloria de Dios llenó el templo. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 10 al 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado, ¿qué? Y desde ese momento en adelante, este templo se convirtió en la morada de Dios entre Israel. O sea, este templo fue bautizado con el Espíritu Santo. Noten esto. Este templo fue bautizado con el Espíritu Santo, tipificando, hermano, lo que un día, ¿verdad?, el Señor iba a hacer, ¿verdad?, en tiempos más avanzados en el nuevo pacto, ¿verdad? Que ahora el templo, ¿verdad?, que son los escogidos, son bautizados con el Espíritu Santo y nos convertimos en la morada de Dios. Amén. Pero en ese tiempo fue ese templo que fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese templo se convirtió en la morada de Dios entre el pueblo del Señor. Y noten, hermano, que fue con experiencia o sin experiencia. ¿Hubo una experiencia o no hubo una experiencia? Claro que sí, hermano. Hubo una experiencia, hubo una nube, hubo poder. Hubo tanto poder que los sacerdotes ni podían ministrar, hermano. Tanta gloria, tanta unción, hermano. Estaba sucediendo algo extremadamente sobrenatural. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, hermano, recibir el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia. A mí me sorprende, hermano, que hay personas que creen que te puedes convertir en morada de aquel que lo llena todo.
de aquel que no conoce límites ni imposibles, de aquel que la tierra es el estrado de sus pies y el cielo su trono, que puedes convertirte en la morada de ese ser y no sentir ni una hormiga. ¡Carambas! ¿Cómo puede ser que tú puedes creer eso? Que te puedes convertir en la morada de un ser extremadamente supremo y no sentir absolutamente nada. Cuando una fuerza mayor te toca, ¿lo sientes sí o no? Si un carro te pega, ¿lo vas a sentir sí o no? ¿Por qué? Porque el carro tiene una fuerza mayor que tú. Si una pulga viene y te toca, ¿lo vas a sentir? No, mira, ni te das cuenta. Porque es una fuerza menor. Ya hasta después de cierto tiempo, tal vez, si eres sensible, te comienzas a sentir que algo como que te está dando cosquillitas. Pues, ¿qué es eso? Hay una pulga, una hormiga. Pero al inicio no, ¿por qué? Porque es una fuerza menor. Usted está diciendo que puede sentir la fuerza mayor de un carro cuando lo toco, pero no puede sentir la fuerza que es exageradamente mayor que cualquier otra cosa cuando viene y te hace su morada. Óigame, por favor, tienes que estar un poquito zafadito de la mente para creerte eso. Es imposible, hermano. Y el libro de Hechos deja bien claro que al recibir el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia. Lo deja bien claro, hermano. Bien claro. El día del Pentecostés estaban todos reunidos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, hermano, que llenó la casa y fueron, hermano, llenos del Espíritu Santo y hablaron todos lenguas de fuego. Fue una experiencia. Y es una experiencia, hermano. Cuando Felipe fue a predicar a los samaritanos, Felipe sabía que aún no habían recibido el Espíritu Santo, a pesar de que habían recibido la palabra y se habían bautizado. Amén. Tú puedes recibir la palabra, hermano, claro que sí. Puedes recibir la palabra y la palabra puede ayudarte a arrepentirte. Amén. Ahí empezando los caminos del Señor, ¿verdad? A tomar la decisión de bautizarte. Amén. Pero también necesitas ser empoderado, porque cuando recibes el Espíritu Santo, ¿recibes qué? Poder, hermano. Y cuando recibes ese poder, hermano, no viene nomás así, ay, no sentí nada. No, hermano, es algo sobrenatural, porque estamos hablando de un poder, hermano, que sobrepasa todo poder. El poder del Rey de la Gloria. Y para todos los que recibieron ese poder en el libro de Hechos, fue una experiencia, hermano. Experiencia que sigue vigente hasta el día de hoy. Bueno, continuamos. Punto B, sermón y la oración de dedicación de Salomón. Después de esto, Salomón predicó y hizo una oración, ¿verdad? Y después hace una gran ofrenda de sacrificio hecha, hace un gran sacrificio, seguida por 7 días de fiesta y regocijo, y pues con gran razón festejaron, amén. Experimentaron algo sobrenatural, y era la presencia de Dios, se encontraron en el templo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Ok, la gloria y fama de Salomón se encuentra en el capítulo 9 al capítulo 10. Usted lo puede leer, pero entre esos capítulos se encuentra la famosa historia de la reina de Saba, que viene de muy lejos, ¿verdad? Porque escuchó hablar de Jehová y de Salomón. Noten que escuchó hablar de Jehová también, no nomás de Salomón. Amén. Fíjese, un buen testigo testifica de aquel, hermano, que le ha dado la palabra y la sabiduría. Da testimonio de aquel por el cual él puede hacer lo que puede hacer. Cuando personas nos conozcan, no tan solamente tienen que conocer a Omar, no tan solamente tienen que conocer a Rafael, no tan solamente tienen que conocer a Román, también tienen que conocer a Dios. La caída de Salomón, capítulo 11. Tomó muchas mujeres extranjeras, no solo muchas, sino también extranjeras prohibidas
por el Señor. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. Pero a los que han seguido este estudio de panorama bíblico, ya estudiamos que cuando Moisés dio la ley, también dio la ley de los reyes, porque a Moisés se le reveló que un día Israel iba a pedir rey. Y entre esas leyes de los reyes dijo claramente que el rey no podía tener mujeres múltiples. Lo decretó, lo estableció. Y también en esta ley quedó bien claro que Israel no se podía casar con gente pagana, porque iban a inclinar su corazón a ídolos. ¿Y qué hace Salomón? Quebranta los 2 mandamientos. De hecho, todos los reyes quebrantaron el mandamiento de no tener mujeres múltiples, desgraciadamente. No siguieron la ley de Moisés en esa área. Amén. Pero Salomón no tan solamente quiebra esa, sino que también quiebra la otra, que se junta con mujeres paganas. Y termina sucediendo lo que la ley dijo: si hacen esto, te van a hacer inclinar tu corazón hacia el paganismo. Y dicho hecho, le sucedió a Salomón. ¿Por qué cree, hermano, que el nuevo pacto nos enseña: no te unas con yugo desigual? No es nada nuevo, hermano. Proviene desde la ley mosaica. Los principios de la ley mosaica siguen en pie, hermano. Cada uno de ellos enseña en el nuevo pacto. Y el Señor nos sigue enseñando: si estás soltero, no busques unirte con un pagano. Ay, pero yo lo voy a evangelizar. No, mijo. Te va a evangelizar a ti. Si estás soltero, no deberías estar buscando y casarte con un inconverso. Si te conviertes a Dios y estás casado, y tu cónyuge no se quiere convertir a Dios, pero acepta tu nueva fe y tu nueva responsabilidad, y no se va a oponer. Pero Pablo dice: no te divorcies, no te separes, porque tú no sabes que si por causa de ti él se convierta. Pero si el esposo o la esposa se convierte y el cónyuge, sea la mujer o sea el varón, se está oponiendo y no le está permitiendo servir a Dios, aunque esto va más con la mujer. ¿Por qué? Porque si el varón se convierte, es la cabeza de la casa. Dice: la mujer no se convierte, sigue siendo libre. Si ella se quiere quedar, si ella se cree, tú tienes que venir. Pero cuando es al revés es más difícil. ¿Por qué? Porque el varón tiene más fuerza. Y el varón la puede forzar, la puede golpear, la puede afectar mucho más. Amén. Pero el punto es este, que Pablo está enseñando: que si tu cónyuge no se convierte y te está haciendo piedra de tropiezo y no te está permitiendo seguir los caminos del Señor, Pablo dijo claramente: sepárate. Él lo dijo, hermano. Allí se permite la separación. Y también cuando hay fidelidad. También cuando hay fidelidad se permite la separación, el divorcio. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente, hermano, Dios es primero. Dios es primero, así de simple. Si tu marido no te está dejando congregarte, servir a Dios, orar, si él es fiel a Dios, tú le tienes que decir bye a él. Tú le tienes que decir bye. Porque no es justo que tú te vayas al infierno por causa de él. Y Dios no quiere eso. Si él se quiere ir al infierno, déjalo que se vaya solo. Pero tú vete al cielo, alabado sea el nombre de Dios. Tú vete al cielo. ¿Qué pasó? Avanzo rápido. El castigo de Dios, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11 a 12. Pero miramos que Dios castigó a Salomón. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti al reino y lo entregaré a tus siervos. Siguiente página. Sin embargo, no haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Amén. Y ya cuando su hijo, que ahorita lo vamos a ver, Roboam, toma el reinado, Israel se divide, ¿verdad? Entre 2 y 10 tribus, la casa de Judá y la casa de Israel. Amén. Ahora, hay una pregunta que se hace muy comúnmente, que es si Salomón fue salvo o no fue salvo.
Amén, por su caída. Amén. Salomón, hermano, fue salvo. Salomón fue salvo. En primer lugar, Dios no rechazó a Salomón como rechazó a Saúl. Saúl sí se perdió. Saúl sí se fue al infierno. Porque Dios sí rechazó a Saúl. Hermano, tengan algo en mente, que a veces aquí mucha gente se equivoca, que piensa que nomás porque eran israelitas ya tenían la salvación asegurada. No, hermano, aún en el antiguo pacto la salvación era por fe. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo se salvó Abraham? Por la fe, hermano. Por la fe fue justificado. La ley jamás fue dada a Israel para que trataran de justificarse por medio de ella, hermano, sino que les fue dado para que ellos entendieran, hermano, qué es lo que le agrada a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y qué tan pecadores eran ellos, para que entendieran cuánto más tenían que amar a Dios. Pero la ley jamás les fue dada para tratar de justificarse por medio de ella. Desgraciadamente reemplazaron la fe con eso. Y por eso muchos de ellos estaban bien perdidos, porque estaban tratando de justificarse por medio de la ley, en vez como su padre Abraham les enseñó, por medio de la fe. Y ya luego Pacto nos deja esto bien claro y nos lo enseña, alabado sea el nombre de Jesús. Pero Salomón fue salvo. En primer lugar, Dios no lo rechazó. En segundo lugar, ¿quién cree usted que escribió el libro de Eclesiastés? Salomón. ¿Quién aquí ha leído el libro de Eclesiastés? La siguiente vez que lo lea, léalo y se va a dar cuenta que lo está escribiendo alguien que está arrepentido. Se va a dar cuenta que lo está leyendo alguien que aprendió de su error. Entonces, ¿se arrepintió? Claro que sí, hermano. Por eso Dios no lo rechazó. Ok, contestó esa pregunta. Seguimos. La ruptura y el derrocamiento del reino. La ruptura del reino por la insensatez del hijo de Salomón, Roboam. Amén. Voy a solamente resumir para ya avanzar rápido. A Roboam se le entrega el reino, hermano, ¿verdad? Y Israel se le viene, se le acerca y le dice: no seas tan duro con nosotros como lo fue tu papá. Y Roboam, ¿verdad?, le pide consejo a los consejeros de Salomón. Los consejos de Salomón le dan un buen consejo y le dice: hey, sírveles, sé siervo para ellos y hábleles con humildad, y vas a tener un pueblo que se va a sujetar. Otro principio para líderes: sé un siervo para ellos y trátalos con humildad, y vas a ver como pueblo se va a sujetar. Una vez me enseñó un líder en una de las clases que tomé, que cuando el pueblo se sujeta a ti, porque tú enforzas autoridad sobre ellos, jamás va a ser una sumisión de amor. Y lo que ellos están dispuestos a hacer en la iglesia o por tu persona va a ser muy limitado a cuando un pueblo se sujeta a tu liderazgo porque te ama. Porque te ama. En vez de tratar de enforzar autoridad sobre ellos, mejor enamóralos de tu persona. Sírveles. Sé humilde con ellos y vas a ver que van a ser mucho más que una congregación que solamente se sujeta por causa como el pastor es, con su carácter, o el hecho de que trata de enforzarse sobre de ellos. Bien diferente. Y les digo algo, hermano, lo he experimentado. En serio. Y esto es para darles alabanza ahorita a ustedes. Lo he experimentado. Amén. En serio, hermano. Y por la honra sea a Dios y gracias, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Ok, continuamos. Las 10 tribus se rebelaron y entronaron a Jeroboam como rey de Israel. Cuando Salomón, hermano, comete este pecado, ¿verdad?, y Dios le establece el juicio que iba a venir, ¿verdad?, a Jeroboam se lo profetizó que él iba a ser rey de las otras 10 tribus. Amén. Cuando Israel se rebela, ya Jeroboam queda como rey de la casa de Israel y Roboam queda rey como la casa de Judá. Ok, punto 3. Los dos reinos. El primero era ¿qué? ¿La casa de quién? Judá. Ok, una parte del reino permaneció en la familia por amor a David. Recuerda el pacto davídico, que siempre iba a haber alguien en el trono del linaje de quién?
de David. Amén. ¿Y en quién se cumple ese pacto? En Jesús, porque Jesús es linaje ¿de quién? De David. Y su reinado es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ok, los reyes de Primera de Reyes, de la casa de Judá, fue Roboam, que fue malo. Abiam fue malo. Asa fue malo. No te encuentras malo. ¿Mande? La voz del profeta fue pronunciada en este tiempo, hermano. Usted va a encontrar la historia de Elías en Primera de Reyes. Eventos principales en el ministerio de Elías. Su mensaje acá, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tibítas, que era de los moradores de Galad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino porque mi palabra. Ya el nuevo pacto nos enseña que Elías era un hombre con nuestras mismas debilidades, con nuestros mismos problemas, pero él tenía algo, hermano, que lo hacía diferente, que oraba con fervor. Fíjese nomás, hermano, lo que caracterizaba a este profeta, la manera en que él oraba. Por la manera en que él oraba, logró que dejara de llover. Por la manera en que él oraba, logró que volviera a llover. Por la manera en que él oraba, logró que descendiera fuego del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y creo, hermano, que si hay algo que podemos tomar de este profeta, hermano, es su manera de orar. Tenemos las mismas debilidades que él. Tenemos los mismos problemas que él. Pero también podemos tener la misma vida de poder que él si oramos, hermano, no pasivamente, sino con fervor. Después su ida al arroyo de Quirí, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2 al 7. Y vino en palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quirí, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado, y a los cuervos que te den allí de comer. Solamente no iba a haber agua, no iba a haber escasez de alimento. Pero noten qué está haciendo Dios con Elías. Está proveyendo, lo está cuidando. Amén. Esto es lo que Dios hace con sus escogidos. Amén. Jesús mismo enseñó. Amén. No sean como los gentiles, o sea, no sean como los paganos, que se enfocan en qué van a comer y qué van a vestir. No. Ustedes enfóquense en mí. Si yo les de comer unos pajarillos, ¿acaso no les voy a dar a ustedes? Amén. Alimentado por la vida de Sarepta, resucita a su hijo de los muertos. ¿Verdad? Aquí nos vamos a estar brincando los versículos para poder resumir toda la historia. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque ya se le había acabado el alimento donde primero Dios lo había llamado. Amén. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo, siguiente página, en tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararon para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, había perdido esperanza. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. Amén. Noten lo que Elías está diciendo: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿O qué está allí? ¿Estaba esto retando a la viuda, sí o no? ¿La estaba retando? Claro que sí, hermano. Claro que sí. ¿Usted cree que como madre iba a ser fácil darle a él antes que a su hijo? Pues obviamente que no, hermano. ¿Te reta la palabra, sí o no? Claro que sí, hermano. ¿Va a ser fácil? No, hermano. Pero miren lo que esta historia nos enseña: que cuando estamos dispuestos
a poner primero la palabra de Dios, aun cuando nos sea difícil, entonces, hermano, la bendición, la provisión de Dios vendrá sobre su pueblo. Punto D. Su reto de los sacerdotes de Balaam en el monte Carmelo. Esto se encuentra en el capítulo 18. Usted lo puede leer en casa cuando él enfrenta a los 450 profetas falsos y los derrota. Amén. Su ida de Jezabel al monte Sinaí, porque él los derrota, Jezabel se entera, lo amenaza, y entonces Elías huye, ¿verdad? Y punto F, se hace el llamamiento de Eliseo. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente, amén, porque ahí está un poquito mejor explicado. Dice: entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safá, arando un campo. Había 12 paredes de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. ¿Qué simboliza esto? Que Elías iba a ser el sucesor, que Eliseo iba a ser el sucesor de Elías. Amén. Ok. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis pares con un beso, y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa lo que te hice. En la Reina Valera creo que dice: ¿qué te he hecho yo? Amén. Pero no se va a entender mucho esa frase, por eso es que puse aquí, porque Elías le está diciendo a Eliseo: te doy permiso de que regreses, pero no se te olvide de lo que Dios te ha hecho ahorita, para que tu carne, tu parentela no te gane y te quedes allí y termines despreciando el llamamiento de Dios. Recuerda, piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes. ¿Y qué? ¿Qué hizo? Los mató. Noten lo que Elías hace. Se desprende de su economía. Se desprende de su vida antigua para poder iniciar una vida nueva. Hermano, note el principio tremendo de aquí. Cuando Dios te llama a ti a una vida nueva, jamás lo vas a lograr hacer mientras no estés dispuesto a desprenderte de la vida antigua. Hay tanto cristiano en nuestro tiempo que quiere vivir la vida nueva sin totalmente desprenderse de la vida vieja. Así no funciona. Punto G, la denuncia de acá por el asesinato de Nabot. Acá quería un terreno, hermano, un terreno que le pertenecía a Nabot. Nabot le dijo acá: no te lo voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque cuando estudiamos la ley nos dice que cada pedazo de tierra que se le había dado a cada tribu le pertenecía a esa tribu y no podía una tribu quitársela a otra. Pero acá, obviamente, siendo malo, no se sujetaba a la ley. Pero Nabot dijo: no, yo no voy a hacer esto. Él se enoja, se entristece, le dice a Jezabel lo que pasó, y Jezabel va y mata a Nabot y le roba el terreno. Amén. Y entonces, ¿verdad?, sucede su mensaje, ¿verdad?, en el cual acá, ¿verdad?, es denunciado. Amén. Y Elías le dice: por lo que hiciste, tú vas a morir de esta manera y tu esposa va a morir de esta manera. Amén. Interesantemente, cuando Elías está profetizando, dice la Biblia que acá se arrepintió. Y le dice Dios al profeta: miras a mi siervo que se humilló. Y entonces Dios detiene ese juicio. Pero acá regresa después a lo mismo. Qué cosas, ¿no? Y entonces el juicio se termina cumpliendo acá. Amén. ¿Y cuántas personas no ha sucedido esto? ¿Verdad? Se predica la palabra de Dios y en ese momento, ¿verdad?, reciben, ¿verdad?, porque les tocó, el grupo de alabanza puede ir pasando, les tocó o les dio miedo, amén, etcétera, ¿verdad? Y en ese momento sí, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y se les olvida. Se les olvida y entonces, en vez de recibir la bendición de Dios, solo recibe juicio. Su mensaje a Cosias, Segunda de Reyes capítulo 1, verso 13 al 16.
Vamos a leer solamente el verso 1 al 6, dice. Esto ya se encuentra en Segunda de Reyes. La historia de Elías, hermano, pasa hasta Segunda de Reyes. Amén. Pero ya en Segunda de Reyes se empieza a enfocar más en Eliseo. Que cuando comencemos a estudiar Segunda de Reyes, estudiaremos la vida de este profeta. Dice, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosas cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal de Bezebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías el diciendo, levántate y sube, encontrate con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vas a consultar al Baal de Bezebú, dios de Ecrón. Y entonces Ocosas murió. A Dios le molestó esto porque, oye, ¿que Israel no tiene su propio Dios? ¿Que no soy yo su Señor? ¿Que no soy yo su Dios? Y andas allá afuera consultando otras cosas, cuando me tienes también para ayudarte. Qué tremendo está esto, hermano, porque hasta el día de hoy muchos siguen haciendo esto, buscando el consultar otras cosas. Y cuando Dios te está diciendo, ¡hey! ¿Qué no me tienes a mí como Dios? Y después nos preguntamos por qué viene el juicio y no la bendición. Y termina la historia de Elías con su traslación. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 11. Leemos verso 11 solamente. Y aconteció que yendo de ellos y hablando, vi aquí un carro de fuego, con caballos de fuego. Apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Puestos de pie, por favor. Después, en la transfiguración de Jesucristo, miramos que Elías y ¿quién más? Moisés se manifiesta, y no con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo espiritual. ¿Qué nos da a entender esto? Que cuando Elías fue tomado, él perdió ese cuerpo terrenal. ¿Por qué? Porque la Biblia deja claro, hermano, que este cuerpo terrenal no puede heredar ¿qué? No puede heredar lo incorruptible, no puede heredar los cielos, hermano. Él perdió este cuerpo. Amén. Y tal como los restos de los santos, está esperando ese nuevo cuerpo glorificado. La profecía de que Elías iba a venir antes del Mesías se cumplió. ¿Se cumplió en quién? Juan el Bautista. Y este texto, hermano, es un texto que levanta la curiosidad de muchos. ¿Por qué? Porque dice caballos. Amén. Dice caballos. O sea, literalmente vieron caballos. Amén. Y de hecho, cuando estudiamos la Biblia, vemos que hace referencia varias veces a bestias en el cielo. Usted y yo desconocemos muchísimo del cielo, hermano. ¿Por qué? Porque no es nuestro mundo. Usted y yo fuimos creados para este mundo. Y la vida eterna va a ser en este mundo para nosotros. El Señor nos va a dar cielo nuevo y tierra nueva. Pero usted y yo vamos a vivir eternamente en este mundo. Fuimos creados para este mundo y los ángeles para aquel mundo. Y desconocemos muchísimo de ese mundo, hermano. Pero es tremendo pensar de que hay cosas similares de nuestro mundo a su mundo. La Biblia dice que lo que fue hecho de lo que no se veía. O sea, no es de sorprenderse que hay cosas semejantes que tenemos nosotros aquí que se asemejan a cosas allá, como animales, como bestias. Amén. Y es un tema interesante, pero que realmente no nos concierne. ¿Por qué? Porque si el Señor no nos revela todo lo que existe en esta dimensión, es porque no tiene que ver con nosotros, hermano. Amén. Pero es bonito pensar, hermano, que como aquí en esta tierra hay todo el mundo, allí en ese cielo hay otro mundo, alabado sea el nombre de Jesús. Y como aquí hay un pueblo que le alaba a Dios, en ese mundo, hermano, hay un pueblo, hay ángeles que le alaban, que le adoran de día y de noche. Y con eso terminamos este estudio. Dice hay algo que yo saqué, hermano, de esta enseñanza mientras yo la estaba escribiendo. Era cómo nuestra prosperidad, la provisión,
La protección depende tanto de nuestra relación con Dios. Tanto, hermano, tanto. De hecho, de ahí está conectado todo. De tu relación con Dios. ¿Quieres vivir los mejores tiempos de tu vida? Los mejores tiempos de la vida de Israel fue cuando tenían una relación con Dios. Y los mejores tiempos de tu vida van a ser cuando tengas una relación con Dios. Desde que mi hijo nació, yo he estado meditando en cómo poder enseñarle todo lo que yo he recibido a través de mis errores, a través de la palabra y a través del Espíritu. Y meditando esto y cómo yo puedo instruirlo para que crezca a ser una mejor persona que yo y un buen siervo de Dios. Se me vinieron estos 6 principios que se los digo constantemente, aunque ahorita no lo entiende, pero un día lo va a entender. Principios que si aplicamos, hermano, usted y yo vamos a poder vivir una vida bendecida en Dios. Yo le digo, ama a Dios, ama a la gente, sé humilde, da al pobre, trabaja duro y nunca te des por vencido. Día tras día se lo repito a mi niño, y va a haber un día que se lo va a memorizar y que lo va a aplicar. Y el día de hoy yo se lo enseño a su hermano. Cuando Israel aplicaba estos principios, ellos vivían bendecidos. Cuando usted aplique estos principios, usted va a ver bendecido. Su provisión, su protección, su bendición, sus promesas, su favor, depende mucho de su relación con Dios. Esta tarde está abierta, hermanos. Si usted gusta pasar a buscar la presencia de Dios en este momento, usted lo puede hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Se necesita restablecer su relación, restablezca su relación. Se necesita fortalecer su relación, fortalezca su relación. Se necesita renovarse en el Espíritu Santo, renuévese en el Espíritu Santo. Se necesita pedir perdón, pida perdón. Se necesita arrepentirse, arrepiéntase. Si necesita pedir sanación, pida sanación. Pero asegúrese que el día de hoy, hermano, usted salga de este lugar con una relación fuerte, firme y establecida con Dios. Vas a saltar y desde donde quede